Buenos días, estudiantes. Hoy, jueves 13 de mayo del 2021, continuamos en el repaso. El día de hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a enfocarnos en el tema de las plantas. Vamos a recordar las partes de las plantas. Aquí tenemos un gráfico de una planta, ¿verdad? En donde pues nos está dando a conocer las partes que forman a la planta. Tenemos las hojas, luego tenemos el tallo, luego tenemos las raíces, luego tenemos el fruto y por último tenemos las flores. Son las partes que conforman a la planta. Ustedes el año pasado vieron en lo que respecta a la asignatura de Ciencias Naturales las partes de una planta. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empezamos con las hojas, ¿sí? ¿Qué función realizan las hojas? Dice, las hojas realizan la función de la fotosíntesis, es decir, produce alimentos, innumerables usos humanos. Las hojas pues son las de color verde debido a la clorofila. Luego tenemos el tallo. El tallo es el que se encarga de ¿qué? De sostener a las ramas y al mismo tiempo a las hojas que están dentro de las ramas, ¿verdad? Hay tallos que se pueden comer, como por ejemplo la caña de azúcar, ¿sí? Luego tenemos las raíces. Las raíces son las que sostienen aquí a la planta. Son las encargadas de tomar el agua y las sustancias minerales del suelo y luego la distribuyen hacia toda la parte de las plantas. Luego tenemos las flores. Las flores son los órganos reproductivos. Si observas aquí que vamos a encontrar en las flores, una semillita, ¿verdad? Entonces, las flores son los órganos reproductivos, ¿sí? Y luego tenemos el fruto. El fruto, vamos nosotros a encontrar dentro del fruto, ¿qué cosa? Las semillas, que son las que van a germinar a una nueva planta, ¿verdad? También sirven de alimentos. Entonces, ya con todo esto que te estoy explicando, recordaste ya entonces las partes de una planta, ¿sí? Tenemos las hojas, el tallo, las raíces, las flores y el fruto. Son 5 las partes de las plantas. Recuerda, la hoja es la que realiza la fotosíntesis. El tallo es el que sostiene a las ramas y las hojas que están dentro de las ramas. Las raíces son las que fijan a la planta al suelo. Son las encargadas de absorber el agua y las sustancias minerales para conducir hacia todas las plantas. Las flores son los órganos reproductivos y el fruto es el que contiene adentro la semilla. El fruto sirve para alimentarnos. Esto en lo que respecta a las partes de las plantas. Continuamos. También vamos a recordar acerca de los animales vivíparos y los animales ovíparos. El nombre mismo lo dice, los animales vivíparos son los que nacen del vientre de la madre y los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Aquí tengo un organizador gráfico, ¿verdad? Tenemos aquí todo lo que son los animales vivíparos. Dice, ¿qué son?
los animales vivíparos? Son animales que se forman en el vientre de la madre. ¿Cómo se nutren? Se nutren a través de la placenta. ¿Cómo nacen? La cría nace cuando está completamente formada, ¿sí? Ejemplos de animales vivíparos que nacen del vientre de la madre. Tenemos el perro, el gato, el caballo, la vaca, el chivo, la oveja, el canguro, el tigre, el león, la ballena, el oso, etc. Todos estos animales que te terminé de hablar son animales vivíparos. ¿Por qué se llaman vivíparos? Porque nacen del vientre de la madre. Ahora vamos a ver sobre los animales ovíparos. Los animales ovíparos son animales que se forman dentro de un huevo. ¿Cómo es su nutrición? Se nutren del contenido del huevo. ¿Cómo nacen? Cuando la cría ya está lista para nacer, rompe el cascarón del huevo. Ejemplo, tenemos la gallina, el pato, el pingüino, la cigüeña, el loro, el perico, etc. ¿Sí? Y también tenemos acá los animales ovivíparos, que son los animales ovovivíparos. Son animales que se forman dentro de un huevo que está dentro del vientre materno. ¿Sí? La nutrición se nutren a través de la placenta con el contenido del huevo. ¿Cómo nacen? Cuando la cría completa su proceso de desarrollo, la madre lo expulsa de su cuerpo. Ejemplo, tenemos las mantarrayas, ornitorrinco, equinas, culebrillas de cristal, sapos de Surinam. Aquí tenemos un gráfico, ¿ven? Acerca de la clasificación de animales. Tenemos animales vivíparos, nacen de la barriga de su mamá. Tenemos el conejo, el mono, el gato, el león, el perro, la jirafa, etc. Y luego tenemos los ovíparos que nacen de huevos. Tenemos los pajaritos, tenemos los peces, el pato, la gallina, la lechuza, el avestruz, etc. Bien, hemos hecho un repaso acerca de la clasificación de los animales. Vemos que los animales se clasifican en vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Continuamos. Ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Ciclo se refiere a un movimiento circular proyectado en el tiempo, donde lo que muere sirve de nacimiento para la repetición del mismo ciclo. De esta manera, el nacimiento de una semilla, por ejemplo, implica la muerte en el ciclo de vida de un fruto o de una flor. De manera general, el ciclo de vida es dividido en 4 etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Estas fases de un ciclo de vida son aplicables a todas las personas y cosas. Acá tengo un gráfico sobre los diferentes ciclos de vida. Las personas, mira, nace, crece, se reproduce y muere. Eso es el ciclo de vida. Es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta la muerte. Acá con la planta, aquí tengo la semilla, ¿ves? Nace, luego crece la plantita, luego se reproduce, ya bota frutos y al final muere. El ciclo de vida en los animales, asimismo, nace, crece, se reproduce y muere. A eso llamamos nosotros ciclo de vida. Es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Recuerda. Entonces, ya nosotros empezamos
con el repaso de ciencias naturales, viendo primero sobre las partes de una planta, ¿verdad? Bien, luego vimos la clasificación de los animales que se clasifican en vivíparos y ovíparos. Y ahorita estamos viendo el ciclo de vida. Continuamos. Vamos en este momento a hablar acerca de los animales, vertebrados e invertebrados. Aquí tengo un organizador gráfico, como tú puedes observar. Dice, clasificamos los animales en vertebrados e invertebrados dependiendo de si tienen o no un esqueleto con columna vertebral. En lo que respecta a los animales vertebrados, son aquellos animales que tienen columna vertebral y un esqueleto formado por huesos. Los animales vertebrados se pueden clasificar en 5 grupos: mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves. Son animales vertebrados el canguro, el camaleón, la serpiente, la foca, la rana, el pingüino, etc. Vamos a hablar sobre los animales invertebrados. Son aquellos animales que no tienen columna vertebral ni un esqueleto formado por huesos. Son animales invertebrados: la araña, las almejas, los gusanos, el pulpo, el caracol, el cangrejo, etc. Aquí tengo, mediante este gráfico, la clasificación de animales. Dice vertebrados e invertebrados. En los animales vertebrados, como tú puedes observar aquí, de sangre fría tenemos los peces, ¿sí? Luego tenemos los anfibios, ¿sí? Los reptiles. Entre la variedad de peces tenemos aquí en el gráfico el tiburón, el caballito de mar, tenemos aquí la ballena, ¿sí? Eso es lo que en lo que se refiere a animales de sangre fría, los peces. Ahora tenemos aquí anfibios. En los anfibios tenemos la rana, tenemos aquí la iguana, y en lo que respecta a los reptiles tenemos aquí la tortuga, tenemos aquí a un lagarto, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, dentro de los animales vertebrados de sangre caliente, tenemos las aves, ¿verdad? Hay diferentes tipos de aves, y también tenemos acá mamíferos, diferentes tipos de mamíferos: del ratón, tenemos aquí la foca, el elefante, el murciélago, etc. En lo que respecta a los animales invertebrados, tenemos un sinnúmero de animales invertebrados, sin patas y con patas. Sin patas tenemos, ¿qué cosa? La lombriz de tierra, ¿sí? Acá tenemos los equinodermos, la estrella de mar, como puedes observar aquí en el gráfico, y los moluscos, ¿sí? Acá animales invertebrados con patas, ¿sí? Aquí tenemos los invertebrados con patas. Por ejemplo, aquí tenemos un camarón, ¿sí? Aquí tenemos un sin pie, ¿sí? Y los insectos como la mosca, tenemos aquí el saltamontes, etc. Entonces, aquí estamos recordando la clasificación de animales. Se clasifican en 2 grupos, que son animales vertebrados y animales invertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que tienen su columna vertebral, y los invertebrados, estos no poseen columna vertebral, es decir, son los que no tienen huesos, ¿sí? Tenemos la araña, tenemos las almejas, los gusanos, el pulpo, el caracol, el cangrejo, etc. Continuamos.
Vamos a ver ahora la clasificación de los animales invertebrados, como tenemos aquí los artrópodos, ¿sí? Es decir, la tarántula, ¿sí? Los moluscos, el caracol, los anélidos, la lombriz de tierra, ¿sí? Y así tenemos acá también, estos aquí son del mar, la estrella del mar, los cnidarios y los poríferos. Animales vertebrados, características de animales vertebrados. Tenemos, entre las características, tenemos mamíferos, ¿sí? Entre los mamíferos tenemos los vivíparos, que son los que nacen del vientre de la madre. Maman leche de su madre, cuerpos con pelos, tienen 4 patas y respiran por los pulmones, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo un gato. Luego acá tenemos dentro de los animales vertebrados las aves, ovíparos, es decir, que nacen de huevo, cuerpos con plumas, por ejemplo, la gallina, el gallo, 2 alas y 2 patas, y su respiración también es por los pulmones. Aquí tenemos un búho. Entre las características de los animales vertebrados tenemos también los anfibios. Dentro de los anfibios están los ovíparos, piel desnuda y húmeda, 4 patas, temperatura corporal, sangre fría. Tengo una rana. Dentro de los reptiles tenemos ovíparos, 4 patas o ninguna o simplemente se arrastra. Temperatura corporal, sangre fría. Ejemplo, la culebra. Y dentro de las características de animales vertebrados tenemos los ovíparos, cuerpos cubiertos por escamas, es decir, el pescado, ¿verdad? Aletas y temperatura corporal, sangre fría. Como puedes observar aquí, he revisado este gráfico con las características de cada uno de los animales vertebrados, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Aparatos y sistemas del cuerpo humano. Vamos ahora a adentrarnos al cuerpo humano. Vamos a recordar que empezamos viendo primero. Primero empezamos viendo las partes de una planta, ¿verdad? Luego vimos los animales que son animales vivíparos y que son animales ovíparos. Luego vimos el ciclo de vida, ¿sí? Y después nos adentramos a la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados. En este momento estamos analizando ahora nuestro cuerpo humano, que también tenemos que recordar porque también hablamos sobre nuestro cuerpo humano, aparato y sistema del cuerpo humano. Dentro de los aparatos tenemos el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo? Es el conjunto de órganos encargados de procesar la digestión. Está formado por el esófago, que es esta parte de aquí, el esófago. Luego tenemos el estómago y los intestinos delgados e intestino grueso. Estos son los que forman parte del aparato digestivo. En lo que respecta al sistema nervioso, especializado en la transmisión y procesamiento de señales nerviosas. Incluye el sistema nervioso central, formado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios sensitivos y motores. Este es un órgano importantísimo de nuestro cuerpo humano, el sistema nervioso. Luego tenemos otro órgano importantísimo que es el sistema respiratorio. El aparato respiratorio permite el intercambio de gases con el medio ambiente. El órgano principal que lo forma es el pulmón. Luego tenemos el aparato circulatorio. Está constituido por un fluido que se llama sangre, un conjunto de conductos, arterias, venas, capilares y una bomba impulsadora que es el corazón. Esto es en lo que respecta al aparato circulatorio. Vamos a ver el sistema endocrino, formado por el conjunto de órganos y tejidos que producen las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que se transportan principalmente a través de la sangre
y actúan sobre otras células para regular sus funciones. Las hormonas tiroides secretadas por la glándula tiroides aumentan la velocidad a que se producen las reacciones químicas de la mayoría de las células del organismo humano, por lo que aumenta el ritmo de actividad corporal. Otras hormonas tienen funciones diferentes. A continuación tenemos el sistema óseo. Es el que está formado por el conjunto de huesos y cartílagos que constituyen el esqueleto humano, sistema óseo. El sistema muscular lo componen los diferentes músculos esqueléticos. La suma del sistema muscular más el sistema óseo da lugar al aparato locomotor que hace posible nuestro movimiento. Acá tenemos el sistema excretor. Se encarga de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Está formado por el riñón, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. El sistema reproductor es el conjunto de órganos relacionados con la reproducción sexual. Puede distinguirse el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Luego tenemos el sistema inmunológico. Proporciona la capacidad para que el cuerpo distinga sus propias células y tejidos de las células y sustancias externas y neutralice o destruya estas últimas mediante diferentes mecanismos, entre ellos la producción de anticuerpos. Acá tenemos el sistema linfático. Es el sistema que transporta la linfa. El sistema linfático tiene algunas similitudes con el sistema circulatorio, pero el líquido que transporta es linfa y no sangre. La linfa produce el líquido extracelular. Y por último tenemos el sistema tegumentario. Está formado por la piel que recubre todo el organismo en el ser humano. ¿Sí? Una vez que ya hemos visto los aparatos y sistemas del cuerpo humano, continuamos viendo ahora un gráfico. Aquí ya estamos representando lo que te terminé de explicar. Por ejemplo, el aparato respiratorio, ¿sí? Tenemos el sistema circulatorio y el sistema digestivo, ¿sí? Luego tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Luego tenemos el sistema muscular y el sistema linfático, es decir, todo lo que ya te mencioné sobre nuestro cuerpo humano, aquí te lo he traído ya a través de gráficos. En este momento vamos a hablar sobre la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y el uso de barreras protectoras, entre otros. ¿Sí? Aquí no solo tenemos que ver una de las normas para la bioseguridad es el lavado constante de las manos, el uso del alcohol, el uso de las mascarillas y el distanciamiento de 1 metro entre las personas. Bien, estudiantes, hemos finalizado la clase del día de hoy. Recuerda que en este día te voy también a mandar a responder una serie de preguntas. Como
todos los días mis recomendaciones y consejos de que te portes bien, que colabores en los arreglos de tu casa y que obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana viernes. Chao.